Esta noche tenemos un tema muy importante, pero sobre todo es trascendente en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y lo he titulado Afírmate. Digan conmigo, afírmate. Ahora dile a 2 o 3 personas, afírmate. ¿Sabe una cosa? Cuando vivimos en un mundo de tanta inestabilidad, de tantos cambios, qué importante es que aprendamos a afirmarnos a aquello que tiene el poder de mantenernos en estabilidad. Y esto se lo digo porque hay sucesos en la vida que suelen llegar a nosotros de repente. Y cuando los enfrentamos, muchas cosas en nuestra vida pierden el sentido y el propósito. Yo no sé cuántos de ustedes han estado atravesando últimamente por problemas de escasez, de enfermedad, situaciones familiares, etcétera. Y esos de repente traen inestabilidad a su vida y las cosas que en algún momento fueron valiosas ahora dejan de serlas y hay cosas que pierden su sentido y su propósito. Muchas de estas circunstancias que enfrentamos no las podemos controlar. Otras tantas no las podremos solucionar. Hay situaciones que estamos enfrentando y siempre parece que como por inercia queremos controlar todas las situaciones que enfrentamos y queremos solucionarlas todas. Pero algo que debemos de saber es que ni todas las situaciones que enfrentemos se pueden controlar y tampoco se pueden solucionar. Hay circunstancias que simplemente vendrán a nuestra vida con la finalidad de destruirnos, con la finalidad de acabar con nosotros. Por este motivo es que si algo debemos de buscar, es que aún cuando en torno a nosotros existan huracanes de problemas, escasez o enfermedad, podamos mantenernos firmes ante la adversidad. Si bien desearíamos poderle dar solución a todas las situaciones que enfrentamos, también nos gustaría poder llegar a controlar cada situación que estamos viviendo. Pero algo que debemos de tener presente es que ni todo lo podremos controlar, ni todo lo podremos solucionar. Muchos de nosotros quisiéramos que nuestra vida jamás tuviera que entrar en las aguas de la inestabilidad. Pero algo que podemos asegurar es que en medio de las peores situaciones y en medio del caos, nosotros, si tenemos un fundamento sólido y firme, podremos mantenernos en pie y estables en el propósito de Dios. Entonces puede ser que muchas cosas en torno a su vida comiencen a cambiar. Puede ser que aquellas personas que en algún momento formaban parte de su grupo más íntimo ahora le han dado la espalda. Puede ser que aquellas personas que en algún momento colaboraron con usted hoy ya no lo hagan. Puede ser incluso que lo que en algún momento parecía ser abundancia y prosperidad ahora se ha convertido en escasez. Hay situaciones que van a producir en nosotros ciertas emociones. Emociones como incertidumbre, temor, inseguridad, dolor, ansiedad, tristeza, depresión. Pero algo que debemos siempre de buscar es que nuestra vida espiritual tenga la estabilidad que le puede dar soporte a toda nuestra existencia. Nosotros somos seres creados de forma tripartita. Tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu y tenemos un alma. Si nosotros estamos en el orden de Dios, el espíritu será el que gobierne tanto nuestras emociones como aquello que obedezca a nuestras necesidades. La vida del espíritu en nosotros es la columna vertebral de la estabilidad del ser humano. Si nosotros nos comenzamos a alejar de la vida que procede del espíritu, somos susceptibles a que en medio de las turbulencias cotidianas nuestra vida comience a experimentar situaciones tales que nos lleven a experimentar dolor y finalmente hacer pedazos nuestra vida. Todos quisiéramos una vida color de rosa. Todos quisiéramos tener una vida llena de comodidades y 100% segura, 100% controlable y que me asegurara 100% el resultado. Pero la vida no es así. La vida no es ni de color de rosa
ni me asegura siempre comodidad. Pero hay uno que puede ofrecernos estabilidad en medio de las peores situaciones que podamos enfrentar. Tal vez hasta ahora usted no ha enfrentado una situación que realmente traiga inestabilidad a su vida. ¿O es posible que sí? La pregunta obligada es si ha experimentado una situación que en algún momento le golpeó con tal fuerza que trajo inestabilidad a su vida. ¿Cuál fue el resultado de esa experiencia? Devastación, tristeza, dolor, vergüenza, amargura. O nos mantuvimos en medio de la tormenta estables y firmes, a pesar de que las cosas en torno a nosotros no eran favorables. Alguien me dijo que las experiencias de la vida son como la paleta de colores de un pintor, que tienen diferentes tonalidades y que hay que aprender a combinar. De ese modo en la vida vamos a encontrar momentos difíciles, los colores y los tintes oscuros. Pero también se nos ha dado el Espíritu Santo para que a través de nuestra intimidad con el Espíritu y experimentar la vida que procede de Él, podamos tener tintes de color pastel y de colores claros. El Espíritu Santo es el único que tiene la capacidad de llenar de esperanza y expectativa nuestra vida, donde en algún momento las circunstancias nos muestran que parece que no hay más que hacer. Por este motivo, amada iglesia, es que si algo debe de ocupar nuestra atención, es el afirmarnos en nuestro compromiso con Cristo y su palabra. Debes de afirmarte, porque no sabes las situaciones que el día de mañana habrás de enfrentar. Puede ser que hasta ahora tu vida parezca resuelta, pero es posible que esta cambie de un instante a otro. ¿Qué pasaría si aquello en lo cual tienes depositada tu confianza lo perdieras? ¿Con cuánta fuerza te quedarías para poder salir adelante? Hay personas que tienen puesta su esperanza en una empresa o en unos ahorros o en personas. Y cuando esto deja de ser, su vida comienza a sufrir tales niveles de inestabilidad que todo en torno a ellos comienza a afectarles y su vida al final es el resumen de un caos interno. ¿Por qué? Porque no tenían una vida espiritual que pudiera sostenerles. No tenían una relación con el Espíritu que pudiera ser esa columna vertebral que les sostuviera en medio de las peores crisis que pudieran enfrentar. A mí no me resulta tan importante las tormentas por las cuales atraviesas como lo afirmado que estás al momento de enfrentarlas. El Señor Jesucristo dijo que en el mundo encontraríamos aflicción. Entonces Él no nos está prometiendo una vida color de rosa. Él nos está diciendo que la vida del mundo es injusta. El orden del mundo es injusto. Justo solo es Dios. Y cuando nosotros estamos en medio de un mundo que se corrompe a causa del pecado, la inestabilidad en torno a nosotros es tal que muchas veces va a intentar arrastrarnos. Pero lo que va a determinar si tú te mantienes firme, si tú te mantienes estable en medio de la peor adversidad, es qué tan afirmado estás en Cristo y en su palabra. El Señor Jesús enseñó que en el mundo existen dos clases de personas: las que ponen en práctica sus palabras y aquellos que solo las escuchan, pero no las aplican en su diario vivir. Él dijo lo siguiente. Vamos a Mateo capítulo 7, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 7. Déjeme decirle que su estabilidad en tiempos de problemas y adversidades depende de la estabilidad de aquello en lo cual
esté afirmado. Tu estabilidad en tiempos de problemas y adversidad depende directamente de la estabilidad de aquello en lo que te afirmes. Porque puede ser que estés afirmado en algo, pero que por naturaleza no es estable. Tú estás bien afirmado, pero aquello en lo cual te afirmaste no tiene por naturaleza estabilidad. Entonces, cuando las circunstancias golpeen el fundamento, aquello en lo cual estás afirmado, ese fundamento se va a mover. Y entonces tú con él, no importa qué tan afirmado estés, habrá inestabilidad. Entonces, si queremos salir adelante en medio de las peores adversidades, necesitamos afirmarnos en un fundamento que sea inamovible y que sea inalterable. Solo Jesucristo y su palabra son ese fundamento inamovible e inalterable. Por eso necesitas afirmarte en Él. Dile al que tienes a tu lado, necesitas afirmarte en Cristo. Y ahora dile, te lo estoy diciendo en serio. Dile, no me estoy riendo. Necesitas afirmarte en Cristo. Cada uno de nosotros necesita afirmarse cada día en su relación con el Espíritu Santo. Mateo capítulo 7, versos 24 al 27 dice la palabra del Señor así: por tanto, todo el que me oye estas palabras, digan conmigo, oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. El Señor Jesucristo nos dice que dentro de esta categoría de seres humanos existen dos clasificaciones: aquellos que escuchan la palabra y la ponen por obra, y aquellos que solo la escuchan. Porque vamos a ver más adelante en la lectura que hay quienes solo escuchan, pero no lo practican. Entonces, el fundamento en el cual se están afirmando es inestable. Continuemos leyendo. Dice la palabra de Dios, déjenme leer el verso 24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Cuando construimos, no estamos pensando en que el primer viento lo derribe. Algunos de nosotros tenemos una seguridad tan pobre que estamos como esos tres cochinitos dentro de su casa de paja, y entonces viene el diablo y te dice, y soplaré y soplaré. Y como no tenemos estabilidad en aquello en lo cual nos afirmamos, vivimos con inseguridad y temor. La Biblia nos dice que aquel que escucha las palabras de Jesús y las pone por obra es semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Alguno de ustedes ha construido una casa? Hay ocasiones en las que parece que ya no le vemos fin, ¿verdad?, a los gastos. Parece que no se va a acabar y es barato, ¿no? ¿Quién de ustedes invierte tanto esfuerzo y sacrificio pensando en que eso se va a caer? Nadie, ¿verdad? Pero dice la Escritura, algunos de ustedes están edificando su vida espiritual de forma equivocada, porque ambos hombres construyen, ambos hombres invierten, pero el cimiento de estos es diferente. La actitud de ellos es distinta en relación al mensaje del Evangelio. El Evangelio tiene la característica de polarizar a la gente. O estás de acuerdo con él o estás en contra de él. Así de simple. No, es que a mí me agrada eso del cristianismo, pero todavía no me decido por él. Jesús dijo, si tú no estás conmigo, contra mí estás. Así que mejor definir bien cuál es nuestra posición en relación a Jesús.
Entonces, este hombre del cual nos habla la Escritura tuvo una actitud que fue la de escuchar las palabras de Cristo y aplicarlas. Y ese hombre es semejante a un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos. Pregunta: ¿quién de ustedes puede determinar o controlar que llueva o deje de llover? ¿Quién de ustedes puede controlar que crezcan o dejen de crecer los ríos? ¿Quién de ustedes puede controlar que soplen o dejen de soplar los vientos? No tenemos poder sobre las circunstancias que golpearán nuestra casa. Pero si el fundamento en el cual estamos afirmados es estable, podemos garantizar una cosa: que no habrá circunstancia alguna que pueda destruir aquello que hemos edificado. No significa que no vas a sentir, no significa que no vas a experimentar las emociones que cada circunstancia trae consigo. Pero eso es muy diferente a que las emociones te gobiernen y te destruyan. Por eso la palabra de Dios dice en el verso 26: pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Experimentó las mismas adversidades. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se derrumbó y fue grande su ruina. Cada uno de nosotros está invirtiendo su vida en algo. Que en ese algo que inviertes tu vida no sea para ti mañana motivo de pérdida, porque lo hiciste afirmándote en el fundamento equivocado. En este pasaje podemos darnos cuenta que el problema no está en cuántas tormentas nos golpeen o cuánta inestabilidad podamos experimentar en torno a nosotros. Lo que importa es qué tan sólido es nuestro fundamento y qué tan afirmados estamos a él. Porque puede ser que digamos: es que yo no tengo un fundamento inestable, tengo un fundamento sólido, creo que Cristo es la roca de mi salvación. Pero ¿qué tan afirmado estás a él? Porque puede ser que sí tienes un fundamento sólido, pero no estás afirmado a él. Entonces, cuando vengan los ríos, cuando venga el viento, cuando vengan las tormentas de la vida, es posible que esa casa también comience a derrumbarse. Sin duda, en la vida habremos de experimentar de experiencias a experiencias. Algunas difíciles, pero nada que nos quite el sueño. Pero otras tan fuertes que en ellas parece que se nos va toda nuestra energía, toda nuestra capacidad, toda nuestra habilidad de pensar. Lo importante es que entendamos que en este pasaje de Mateo, el Señor Jesucristo nos está diciendo: si tú quieres tener éxito al final de tu tormenta, tú necesitas tener la actitud correcta y el cimiento correcto. La actitud correcta tiene que ver con escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. La actitud incorrecta tiene que ver con escuchar la palabra de Dios y no hacer nada. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios y la ponemos por obra, en ello tendremos bendición. Dile que tienes a tu lado: si quieres bendiciones, pon por obra la palabra. Estos dos construyeron. Uno es equiparable a un hombre que escuchó la palabra de Dios pero no la puso por obra. Y otro es comparable a un hombre que escuchó la palabra de Dios pero la puso por obra.
Ambos enfrentaron los mismos problemas, las mismas dificultades, pero uno tuvo como resultado la ruina y otro tuvo como resultado éxito. ¿Por qué? Porque la casa de aquel que estaba afirmada en un fundamento estable no se vino abajo. Pues necesitamos afirmarnos en Cristo. Muchas veces nos conformamos con simplemente abrazar la religión cristiana evangélica protestante. Pero ¿sabes una cosa? La religión no te va a llevar a ningún lugar en esta vida y en la eternidad al infierno, seguro. Solo Jesucristo salva. Solo Jesús es el único capaz de llevarnos al Padre. Pero necesitamos entender que en la vida debemos de tomar una decisión en relación a sus palabras. Jesús dice, 2 hombres me escucharon y tomaron decisiones en relación a aquello que yo hablé. Uno determinó vivirlo, y cuando vinieron los problemas, vinieron las dificultades, vino la adversidad, ese hombre se mantuvo firme, estable. No experimentó una ruina en su vida. ¿Por qué? Porque estaba firmado a un fundamento estable. Pero aquel que me escuchó y que no lo puso por obra es semejante a un hombre que edificó sobre un fundamento inestable. Y cuando vinieron las situaciones que no puedes controlar, es cuando entonces te das cuenta sobre qué estás parado. La Escritura en repetidas ocasiones nos anima a abrazar el consejo de Dios, porque solo la palabra de Dios tiene el poder de darnos estabilidad. Diga conmigo, solo la palabra de Dios tiene el poder de traer a mi vida estabilidad. Solo la palabra de Dios puede traer a su vida estabilidad. Usted puede invertir todo lo que tiene buscando estabilidad y jamás encontrarla. Pero si usted viene a Cristo Jesús y usted le confía su corazón y usted le confía su vida, créame, en su vida habrá estabilidad. Por esto, una clave para tener o recuperar la estabilidad en su vida es la palabra de Dios. Cuando hemos enfrentado situaciones que en algún momento han traído inestabilidad a nuestra vida en lo espiritual y nuestra columna vertebral parece que se está ondeando y está a punto de romperse, necesitamos la palabra, porque la palabra de Dios es lo único que va a traer a nosotros estabilidad. Podríamos hablar de pensamientos positivos, pero un pensamiento positivo no tiene el poder de vida que la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo tiene. Podríamos pensar en buenas cosas, pero ningún pensamiento humano tiene la riqueza y la trascendencia y el poder que solo la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Tenemos un recurso ilimitado en nuestras manos. Lamentablemente, muchas veces no recurrimos a él. Tenemos problemas y entonces mejor marcamos asterisco Madame Sassou, asterisco el horóscopo. Ay, a mí díganme porque yo soy Escorpión, a mí díganme porque soy Libra. Deberíamos tomar el fundamento y vivir. Esto es lo que va a traer verdadera estabilidad a tu vida. David era un hombre que continuamente atravesaba por situaciones complejas. Y él dice cosas tan impresionantes como: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Vivimos en un mundo de inestabilidad, en un mundo donde cada uno de nosotros está expuesto a diferentes niveles y tipos de tormentas. Pero si algo te puede ayudar a levantarte en medio de un fracaso, es la palabra de Dios. Y si algo te puede salvar de un fracaso, es la palabra de Dios. Por eso tienes que afirmarte en ella. Tienes que afirmarte en Cristo, porque es el único fundamento que es inamovible. Amén. La Biblia nos afirma
que si no queremos añadir a nuestra vida inestabilidad y todo lo que esto implica, debemos afirmarnos en la palabra de Dios. Porque vivimos en un mundo inestable. Nuestras emociones son inestables. Las circunstancias que vivimos son inestables. Todo lo que experimentamos en el trabajo o en la familia está sujeto a cambio. El único que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos es Cristo. Entonces necesitamos aferrarnos a Él para que en medio de cualquier situación usted y yo tengamos estabilidad. La Biblia declara que Jesucristo es nuestra piedra angular, es decir, Él es nuestro fundamento inamovible. Si nos afirmamos en la palabra de Dios, hay un efecto que va a comenzar a producirse en nosotros, y es que nuestro nivel de fe será incrementado. Entonces, si tú te paras sobre la roca inamovible que es Cristo y te afirmas en Él, el efecto que esta estabilidad comienza a producir en tu vida al estar parado o teniendo como fundamento esa roca inamovible, esa piedra angular, esa piedra de construcción que es Cristo, es que tu fe comienza a crecer. Porque estás seguro. ¿Entendemos eso? David era un hombre que tenía palabras sazonadas para todos aquellos que en torno a él vivían. Y esas palabras transformaban a la gente que tenía en su derredor. En algún momento David vivió en una cueva, y en esa cueva habían hombres enlutados, endeudados y amargados. Y David hizo a través de sus palabras que estos hombres tomaran una nueva identidad y que se convirtieran en un grupo de personas que conquistaban reinos. Así como David lo hizo con aquellos hombres, nosotros tenemos una ventaja aún mayor, porque tenemos las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús que nos van a ayudar a mantenernos firmes en los peores momentos de crisis que podamos experimentar. Solo la palabra de Dios puede proveer a tu vida aquello que el mundo no puede proveer. Porque solamente a través de la palabra de Dios es que puedes llegar a conocerle. Por este motivo es que es importantísimo que consideremos lo que la Biblia enseña. Ahí en 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Y dice la Escritura así: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Dicho en mi traducción personal diría: por lo tanto, si alguno piensa guardar su estabilidad, afírmese en algo que no se mueva. Afírmate en aquello que sabes que en medio de la turbulencia no se va a mover. Y eso va a provocar en ti estabilidad. ¿Ok? Entonces, qué importante es que cada uno de nosotros entienda esta verdad. Porque cuando comenzamos a pararnos sobre un fundamento sólido, entonces no hay temor. Y la seguridad que nos provee nuestro fundamento, al cual estamos afirmados, nos hace actuar con seguridad. ¿Entendemos esto? Ok, voy a necesitar a un voluntario. A ver, ¿cómo andas de tus rodillas y tobillos? ¿Bien? Eso, pásale acá. ¿Cómo te sientes ahí? ¿Estable? Si yo vengo a ti y te hago así, no tienes tanto problema. Puede ser que enfrentes una adversidad así o una adversidad así, y los vientos huracanados. Me acordé de Mazinger Z, ¿se acuerdan? Era una caricatura de mi tiempo. No tienes problema. Ok, préstame esta. Ahora te vas a subir a esta.
Voy a pedir a Gil, ayúdale, por favor. Lo puedes agarrar él como una columna. Ándale. Eso. ¿Se da cuenta cómo es su fundamento? Inestable. Ok, ya lo lograron. Ok. Ahí que ya está bien. Ahora préstame la otra. Ustedes no se muevan. Quédense ahí. Oh. Mientras ellos luchan con tener estabilidad, ahí te va una de amargura, una de celos, una de nervios. Ay, es que soy nerviosa. ¿Ya la tienes? Ok. Ahora una de enojo. Acá va una de pobreza. Una de depresión. Una de insatisfacción. Hay gente a la que no le agradas con nada. Una de eso. Está más. ¿Ya la tienes, Ado? Perfecto, esa la vamos a poner de qué te gusta. Envidia. Otra, sugieran. ¿De qué? Frustración. A ver acá, Adrianita. Otra de miedo. Allá. Y otra más de estrés. Esto que está de moda. Ok. Ahora, él está. ¿Qué pasó? Tratando de tener estabilidad. Dice, no, yo con mi religión, pues cada domingo la hago. ¿Y lo practicas lo que ahí te predican? No, pero me gusta estar ahí. Ok. Él viene y disfruta y oye, pero no aplica la palabra. Entonces de repente, un día ya sabe de esos de repentes. Soplan los vientos, llegan las lluvias y la cosa se pone intensa. Entonces, por favor, échenle las pelotitas. Gracias, gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un fundamento inestable, pero los vientos no dejan de soplar. Tú no le puedes decir a la vida, espérate, que ahorita no estoy listo, aguántame con ese problema, visítame problema en 2 meses o 2 años, mejor en 50, a ver si todavía me encuentras. No le dices eso a las circunstancias de la vida. Las circunstancias de la vida llegan y muchas veces no hay nada que hacer. No las vas a controlar, no las vas a solucionar. Te van a golpear con todo. Aquí el punto es, ¿qué tan afirmado estás al fundamento que no se mueve? Porque de eso depende tu éxito. Puede ser que estés afirmado a algo que se mueve, entonces sigues estando en inestabilidad. Pero si tienes un fundamento estable, entonces difícilmente podrás ser movido del lugar. Por este motivo es que Pablo dice, si alguien piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. En otras palabras, afírmate en algo que no se mueve. Por eso la Biblia dice cosas como, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Tu opinión, tu pensamiento, lo que en ocasiones se convierte en nuestra convicción, puede tener como origen una idea equivocada. Y entonces anclarnos a un fundamento inestable. Pero solo el Señor es infalible. Entonces todo lo que hagamos debe de estar fundamentado y afirmado en aquel que sabemos no se moverá. Imagínese usted que de repente nos avisan que vamos a experimentar devaluación. ¿Qué haría usted?
Quizá usted diga, no, pues yo mis poquitos ahorros que tengo los voy a colocar en un banco en Suiza. Qué bueno que pudieras pequeños ahorros colocarlos allí. Algunos otros dirían, no, pues a comprar dólares. Pero también nos avisan que el dólar está muy inestable. Entonces comprar euros, pero Europa está en bancarrota. Entonces, ¿qué hago? Buscaría invertir en algo que no cambie de valor con las fluctuaciones de la bolsa. Va a incrementar su valor, pero no va a decrecer. Haríamos una inversión inteligente. Cuando nosotros nos afirmamos en Cristo y su palabra, estamos haciendo cosas inteligentes. Una decisión trascendental. Una decisión que no solamente nos va a beneficiar a nosotros, sino a aquellos que nos rodeen. Por eso es tan importante que usted y yo consideremos el hecho de vivir afirmados en Cristo. Cualquier otra cosa en la que usted se afirme, cualquier otra cosa que pueda tener como fundamento, en algún momento puede cambiar. Pero solamente Cristo y su palabra se mantendrán siempre firmes y sólidos para usted. ¿En qué le gustaría depositar su vida, su confianza, su esperanza, su futuro? ¿En algo inestable? Yo recuerdo cuando era niño, y voy a contar otra vez una historia que es conocida por muchos de ustedes. Pero mi hermano David, quien dirigió hoy la alabanza, que por cierto eso es muestra de que ya lo perdoné, me quitaba mi dinero para darme supuestas joyas. ¿Y sabe qué era? Era Shakira. Y él me decía que eran piedras preciosas. Yo desde siempre he tenido una mentalidad de invertir y producir. Entonces decía, no, pues aquí está el pan. Me va a dar 10 bolitas que son como joyas por toda mi semana. ¡Genial! ¿Se da cuenta? Y a veces estamos haciendo exactamente lo mismo. Porque solamente el mundo nos está ofreciendo inestabilidad, pero seguimos invirtiendo en él, invirtiendo en él. ¿Y qué de nuestra vida espiritual? ¿Y qué de nuestra columna vertebral que nos va a sostener en los tiempos difíciles? ¿Cuánto tiempo dedica usted para conocer a su Dios de forma íntima a través de su palabra? Usted viene aquí y escucha lo que yo le hablo de Él. Pero cuando usted se ocupa para tener una conversación con Él, habla, Espíritu Santo, e ir a la palabra, meditar en sus dichos, recordar lo que hizo Jesús, dialogar con el Espíritu. Muchas veces no estamos determinando tomar decisiones que realmente garanticen que en medio de las situaciones que no vamos a poder controlar y que no vamos a poder solucionar, tengamos garantizado el resultado. Lo único que nos puede dar garantías es Cristo. Nadie más, ninguna otra cosa. ¿Se acuerdan de aquella canción que decía, Él me mintió? Pues una mujer lastimada, herida, porque depositó toda su vida en algo que era falible. Pero Dios no es falible. Pues tenemos que depositar nuestra vida en aquel que tiene poder para sostenernos en medio de toda adversidad. Solo Cristo y su palabra tiene el poder de sostenerte en medio de las más difíciles pruebas que puedas enfrentar. Pueden ser financieras, pueden ser del orden de lo físico.
tu salud. Puede ser del orden de lo emocional. Esas veces que estás que ni tú te aguantas. Solo Cristo puede traer estabilidad. Esos problemas espirituales que sientes que te están ahogando, solo Cristo puede darte la solución. Solo Cristo puede darte la respuesta. Pero necesitamos entender, tenemos que afirmarnos en Él. Afirmarme en Él tiene que ver con buscar la forma de quedar adherido a Él, sujeto a Él, firme en Él. Pero esto no va a suceder hasta que no tomemos en serio sus palabras. Entonces tenemos que escuchar al Espíritu. Tenemos que pedirle que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. No somos perfectos, pero se tiene que ver que hay en nosotros la disposición para caminar con Él. ¿Entendemos esto? Pues, qué importante es considerarlo, y así podemos entonces darnos cuenta algo muy importante, que Pablo le hablaba a la iglesia en Filipo. Y Pablo le escribe a los filipenses en la carta que lleva este nombre, en el capítulo 4, verso 1. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona. Pablo está recordando a los filipenses de una forma tal que puedes darte cuenta por el escrito que tenían un nivel de relación muy estrecho. ¿Ok? Tú no le dices al señor de la esquina te amo, ¿verdad? O a la persona que te encuentras en el semáforo, ¿le limpio su carro? No, mi amor. No, ¿verdad? Conozco a alguien que le dice, no, caballero, gracias. Está bien, con clase le dices que no. Pero puede darse el caso que le digas a alguien, te amo y te extraño mucho, si no tienes algo cercano con esa persona. Pues no, ¿a quién extrañas? A las personas que tienen un vínculo contigo. ¿Entendemos esto? Entonces Pablo tenía un vínculo con los filipenses, y por eso Pablo les dice, los amo y los extraño muchísimo. ¿Por qué? Porque ustedes son mi alegría y mi corona. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo invertí mi vida en ustedes y ustedes son la expresión tangible de mi trabajo en Cristo. Ustedes son mi galardón. Si ustedes llegan al cielo, yo recibiré por cada uno de ustedes un premio. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces por eso me empeño en que vivan la sana doctrina. Imagínense, quiero tener un galardón. Y él dice, ustedes valen tanto para mí, ustedes son tan importantes para mí, que mi instrucción para ustedes es, manténganse firmes en el Señor. Tanto los amo y tanto deseo su bien, tanto me duele no tenerlos cerca, que solo pensar en ustedes me hace el corazón así como de pollo. Pero quiero decirles que si hay algo trascendente que yo puedo escribirles, es manténganse firmes en el Señor. En otras palabras, afírmense, afírmense, porque la vida cambia con rapidez. Y si el día de mañana enfrentamos estabilidad, que seamos de aquellos cuya casa no se vendrá abajo. Porque ninguno de nosotros está exento de enfrentar pruebas. Ninguno de nosotros es infalible. ¿Entiende eso?
de cualquier lado que venga la inestabilidad, tenemos que mantenernos firmes. ¿Cuántas personas se alejan del Señor porque sufrieron una decepción en su iglesia? Sufrieron una decepción de su pastor y se fueron al mundo. Mi pregunta es, ¿a qué estaban afirmados? A algo inestable. Por eso Pablo le escribe a los filipenses y les dice: afírmense en Cristo. Él no te va a defraudar, Él no te va a traicionar, Él nunca abusará de su autoridad, Él siempre te hablará con la verdad, Él tiene lo que tú necesitas para tener estabilidad. Solo Cristo. Y lo que hace una iglesia sana es tener esto presente y buscar de forma individual y forma colectiva afirmarnos en aquel que tiene poder para sostenernos en el día mal. Por eso dice la Escritura: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, cuando crees que el mundo es un pan, antes de que vengan los días malos y digas: no tengo en ellos alegría alguna que expresar. En otras palabras, en los comienzos, en los inicios, cuando todo parece que avanza bien, afírmate en el Señor, porque los días malos vendrán. Pregúntale al lado: ¿y cómo te agarrarán? No podemos controlar que no llueva, no podemos controlar que los ríos crezcan o no, y no podemos controlar tampoco que el viento sople o no. Pero lo que sí puedo determinar es a qué me voy a afirmar, en qué me voy a sostener, porque vendrán. Pero ¿cómo me van a encontrar? Eso es lo que... Amén. Dile al que tienes a tu lado: Dios tiene un gran destino para ti. Afírmate en el Señor. Póngase de pie, por favor. Vamos a darle gracias a nuestro Dios.